Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Hoy celebramos la fiesta hermosa de Nuestra Señora del Carmen. Estamos en las vísperas porque hoy es miércoles todavía 15, ¿verdad? Y Sí, estamos son en las primeras vísperas. Las primeras vísperas de esa gran fiesta. Y en la liturgia de la iglesia, las primeras vísperas ya es el inicio de la fiesta. Así que estarán muchos hermanos y hermanas que tienen esta hermosa vocación de Carmen, Carmelita, Carmelo, Carmín. Y aquí en nuestra diócesis, Villalba, Laurel, que se están preparando para esta gran día mañana. Y los padres carmelitas de la parroquia San José que celebran su fiesta. Así pues pedimos a la Virgen que nos ayude, nos asista y sobre todo bendiga a este pueblo que en ella confía. Y oramos saludando a todas las personas que se unen a nosotros en esta hermosa tarde, que parece como que quiere llover, por lo menos aquí en la ciudad de Ponce. Sí, eso es así, pero el mar está precioso, de aquí hay una vista espectacular. Así que oramos para que el Señor continúe derramando su gracia y su bendición y sigamos acompañando a tantos hermanos y hermanas que nos sintonizan a esta hora y que comparten con nosotros este camino de fe. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y continuamos compartiendo, Padre, con todos aquellos que nos sintonizan, tanto por Católica Radio como por Facebook Live, ¿verdad? Para continuar dando esos pasitos de fe. Estamos en la exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio del Papa Francisco en este mundo actual. Y el día de ayer iniciábamos recursos pedagógicos, buscar la forma adecuada de presentar el mensaje, usar imágenes en la predicación, ¿verdad? Partiendo de este tercer capítulo, segunda y tercera parte sobre el anuncio del Evangelio. El número que iniciamos en la reflexión de ayer, el número 158, nos decía que debía de ser una predicación sencilla, clara, directa y acomodada. Y estamos les dando lectura a este número para poderlo compartir con ustedes. Ya decía Pablo VI que los fieles esperan mucho de esta predicación y sacan fruto de ella con tal que sea sencilla, clara, directa, acomodada. Así que en la medida en que la predicación sea sencilla, clara, directa y acomodada, sacamos fruto. Y un fruto sabroso, abundante, porque vamos entendiendo y comprendiendo lo que el Señor nos pide. La sencillez tiene que ver con el lenguaje utilizado. Debe ser el lenguaje que comprenden los destinatarios para no correr el riesgo de hablar al vacío. Frecuentemente sucede que los predicadores usan palabras que aprendieron en sus estudios y en ambientes, pero que no son parte del lenguaje común de las personas que los escuchan. Por ejemplo, ¿qué es eso? Pues es el estudio, es la reflexión que gira en torno al final de los tiempos, o Kairos y Cronos. Kairos llamamos al tiempo de Dios, ese Kairos de Dios, ese paso de Dios por la historia. Cronos tiene que ver con la historia, con el reloj matemático, digamos, ¿verdad? Y así, pues a veces utilizamos expresiones que los fieles se miran unos a los otros y dicen, qué bonita palabra, pero yo no sé lo que quiere decir. Estoy perdido. Es la experiencia misma que también nosotros vivimos aquí en el programa cuando hay alguna palabra que leemos y entonces se le da el significado o la buscamos y así sucesivamente para que nuestros radioescuchas pues no se queden con esa duda. Eso es correcto. La predicación, mientras más sencilla, mientras más clara, mientras más directa y más acomodada a la realidad, ayuda a que aquel que está escuchando la palabra la ponga en práctica. Y hace que arda el corazón de aquel que la escucha, que la acoge y está dispuesto a transmitirla.
Hay palabras propias de la teología o de la catequesis cuyo sentido no es comprensible para la mayoría de los cristianos. El mayor riesgo para un predicador es acostumbrarse a su propio lenguaje y pensar que todos los demás lo usan y lo comprenden espontáneamente. Uno cree que todo el mundo tiene su mismo diccionario y ahí está un peligro que nos puede hacer no conectar con aquellas personas a las cuales nos dirigimos. Si uno quiere adaptarse al lenguaje de los demás para poder llegar a ellos con la palabra, tiene que escuchar mucho. Necesita compartir la vida de la gente y prestarle una gustosa atención. Hay un método, vamos a leerlo otra vez porque es interesante, porque esto sirve para cualquier hombre o mujer que quiera en el servicio de la iglesia llevar la palabra de Dios o dar una enseñanza en catequesis en el proyecto evangelizador. Nos dice el Papa, si uno quiere adaptarse al lenguaje de los demás, entonces va a hablar de la adaptación. ¿Cómo me adapto al lenguaje de los demás? Debo de... Para poder llegar a ellos con la palabra, tiene que escuchar mucho. Orejas grandes como los elefantes. Necesita compartir la vida de la gente. Meterse en medio, caminar, preguntar, avanzar, discutir, cuestionar, observar. Y prestarle una gustosa atención. Y gustosa atención quiere decir sintonizar, ¿verdad? Con la mirada, con los gestos. No que te estén hablando de una cosa y no esté mirando no sé para dónde. O tengo un rostro así medio decaído. O sea, como que no me interesa, no me importa lo que me estás diciendo. La sencillez y la claridad son dos cosas diferentes. El lenguaje puede ser muy sencillo, pero la prédica puede ser poco clara. Interesante ese enunciado, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser sencillo el lenguaje, pero la prédica, es decir, lo que uno quiere expresar o decir, no se comprende del todo. Se puede volver incomprensible por el desorden, por su falta de lógica o porque trata varios temas al mismo tiempo. El que mucho abarca, poco aprieta. Otro refrán muy popular que dice, el que tiene muchos asadores, a algunos se le quema. Ajá. Que no puede atenderlos a todos a la vez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lograr conectar, sintonizar? Entonces, muchas ideas, no tener lógica en lo que se está exponiendo, tratar varios temas a la vez, pues confunde en vez de ayudar a la clarificación. Por lo tanto, otra tarea necesaria es procurar que la predicación tenga unidad temática, un orden claro y una conexión entre las frases, de manera que las personas puedan seguir fácilmente al predicador y captar la lógica de lo que les dice. Un hilo conductor, una idea que se desarrolla. Los ejemplos se ponen, ¿verdad?, concorde a lo que uno está tratando de expresar o manifestar, de tal manera que el que escucha lo pueda entender fácilmente y sobre todo rápidamente. No, y como usted decía esta mañana, padre, en la homilía, ¿verdad?, de la misa, que hay muchos textos que a veces son bien difíciles, bien complejos, para poder uno preparar una homilía o una reflexión o una prédica, cómo ir hilando, ¿verdad?, entre la primera lectura, el Salmo, el Evangelio. Y aplicarlo a la vida. Y aplicarlo. Porque recuerden que la palabra diaria de Dios lo que intenta es iluminar el día que está comenzando o el día que ha terminado, porque a veces vamos a la Eucaristía por la mañana o vamos a la Eucaristía por la tarde. Entonces se trata de eso, de ver cómo esa palabra de Dios escuchada, acogida en el corazón, da pistas para resolver, mejorar, cambiar de actitud o iniciar un paso nuevo y distinto, diferente, que nos haga avanzar en el camino de la santidad. En el numeral 159 nos dirá el Papa, otra característica es el lenguaje positivo. No dice tanto lo que no hay que hacer, sino que propone lo que podemos hacer mejor. Lo que podemos hacer mejor. Proposición, alternativa. No venga a decir que soy pecador, que ya yo lo sé. Ay, dígame cómo puedo salir del pecado. O si estamos hablando de pecado, porque estamos ilustrando qué es lo que se quiere decir sobre esa acción concreta, precisa, que llamamos pecado o que se ha convertido en un pecado, porque me ayudará a mí a tener conciencia de que lo que he hecho, he dicho, o estoy por hacer o estoy por decir, no va conforme al proyecto de Dios.
En todo caso, si indica algo negativo, siempre intenta mostrar también un valor positivo que atraiga, para no quedarse en la queja, el lamento, la crítica o el remordimiento. Lo importante de la predicación es que me lleve a descubrir la buena noticia, sobre todo cuando se predica el Evangelio. El Evangelio no está para condenar, está para salvar. Y nosotros debemos, al finalizar una prédica, decir, me equivoqué en esto, pero el Señor me ama y me invita a seguir hacia adelante. No es para fustigar, no es para cortar cabeza, no es para que yo sienta rechazo de parte de Dios y tú no, todo lo contrario, me anime a acercarme a Él. Además, una predicación positiva siempre da esperanza, orienta hacia el futuro, no nos deja encerrados en la negatividad. ¿Ves? Predicación positiva, abre caminos, abre horizonte, da esperanza, mira hacia el futuro, no me deja encerrado en lo que he hecho, me estanca, no me deja avanzar, sino todo lo contrario, me invita a la superación, me invita a seguir adelante, me invita a avanzar. Qué bueno que sacerdotes, diáconos y laicos se reúnan periódicamente para encontrar juntos los recursos que hacen más atractiva la predicación. Cuando un buen predicador quiere mejorar, pues pregunta, se deja evaluar, porque al fin y al cabo la predicación es un servicio que se presta a la comunidad, y ese servicio, en la medida en que se mejora, por ejemplo este salón, ¿verdad? Si hace calor, ¿qué nos conviene poner? ¿Un abanico o un aire acondicionado? Si vamos a poner aire acondicionado, ¿qué tipo de aire? ¿Inverter o no inverter? ¿Que gaste o que no gaste? Que no meta ruido, que refrigere, que transforme el ambiente para poder estar. No podemos poner muy alto porque entonces nos da mucho frío, ni tampoco muy bajito porque entonces no sirve. No sé. Ese equilibrio. Esa es la síntesis de todo esto, ¿verdad? Papa entonces ha dado unas pistas que ojalá las podamos aprovechar y lo más importante, poner en práctica. Con este numeral cerramos este tercer capítulo, pero vamos a hacer ahora un breve resumen de lo que hemos estado comentando en estas semanas anteriores. Palabras que hacen arder el corazón, desde el numeral 133 al 159. La predicación entonces son palabras que hacen que el corazón arda. Iluminado, pueda entonces abrazar, guiar, calentar, motivar. Por eso hay un acercamiento a los textos bíblicos y imprescindible para la predicación, ¿verdad? Tener en cuenta la parte de la homilía que compartíamos con ustedes también. Para que las palabras ardan en el corazón, que es imprescindible. Primero, acercarse a los textos bíblicos. Y segundo, hacer una homilía. ¿Y qué es la homilía? Pues la explicación. Entonces, cuando nos acercamos a los textos bíblicos, debemos de tener presente dos cosas. Primero, entender en relación al texto. Porque tiene que ver con relación al texto y con relación al que lee el texto. Entonces, con relación al texto, entender el significado de las palabras. Entender. O sea, si usted está con un texto en su mano, usted tiene que entender cuál es el significado. No sé qué sea, que le pregunten y uno dice... Descubrir el mensaje principal. Hay un mensaje. ¿Cuál es? Que a veces varía, porque un mismo texto te puede servir para varias cosas. Entonces, por eso es que uno tiene que elegir cuál es el principal, cuál es el que resalta más, cuál es el que resuena más. ¿Qué es lo que intento a la luz de esta palabra poder transmitir? Ubicar la cita en el mensaje de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque podemos sacar una frase de contexto si no conocemos el texto muy bien y entonces buscamos un pretexto para atacar, para no iluminar, sino todo lo contrario, para fustigar. ¿El lector qué debe tener entonces? ¿Qué características, qué cualidades? Un corazón dócil y orante. Corazón abierto, como el de la Virgen María, y orante. O sea, antes de darlo a los demás, primero lo tengo que recibir yo. Dejarnos penetrar el pensamiento y los sentimientos. Esa frase es interesante. Deja que esa palabra, ¿verdad?, penetre, llegue hasta lo más profundo de lo que tú piensas y sobre todo de tus sentimientos. Porque si no lo entiendes, no lo comprendes, no te toca la vida,
no vas a poderlo utilizar para que toque la vida de otros. Por eso el tiempo prolongado, ¿verdad? Que decíamos, y que el Papa no lo recordaba, tiempo prolongado en esa escucha, en esa oración, en esa reflexión, en esa creatividad pastoral. Hacer carne en nuestra existencia lo leído. Nadie da lo que no tiene. Entonces, cuando yo voy a dar una palabra al pueblo, que la he meditado, que la he orado, pues si soy sincero, pues tengo que comenzar dando mi testimonio. Y a veces uno tiene que decir, esta palabra a mí me ilumina porque la verdad que yo no soy muy claro en esto. Sin embargo, esta palabra me sirve a mí y espero que le sirva a ustedes y les voy a contar mi experiencia. Y desde la experiencia que uno cuenta o narra, ahí el Señor actúa, motiva, mueve, toca el corazón de las otras personas. Abrir el deseo de crecer en el camino del Evangelio. No vamos a la predicación simplemente para una erudición, para una clase, sino sobre todo para abrirnos en el deseo de crecer. ¿De crecer en qué? En ese camino del Evangelio, en el camino de la santidad. Descubrir que Jesús es el camino, que brota de una verdad, y esa verdad que brota en el camino, o el camino que se hace verdad, me da vida, me transforma. ¿Y quién es? Jesús, el Hijo del Dios bendito, hecho hombre. Por eso decíamos la importancia de escrutar la palabra, de buscar otros textos que nos ayuden a iluminar, de esa lectura orante que hablábamos también y que el Papa nos hacía mención como parte de esa predicación, de esa homilía que debemos prepararnos. Una vez que nos hemos acercado a los textos, con esta actitud humilde, sencilla, orante, de apertura, de desear avanzar, estamos como ya en ruta para preparar la homilía. ¿Y qué características debe tener esta homilía? Discurso. Sí, un discurso es una expresión, una comunicación que sea clara y sencilla, positiva y cercano, con imágenes. No simplemente una clase, no simplemente una erudición, no simplemente una poesía hermosísima. La poesía sirve, pero no es una homilía. Ahora yo puedo utilizar una poesía en la homilía. El problema es cuando hago de la homilía una poesía. Entonces ahí es que se me complica la existencia, ¿verdad? Y esto, para lograrlo, necesita una preparación. Y esa preparación tiene como dos aspectos interesantes. Escuchar al pueblo y dedicar tiempo al estudio, reflexión y oración con la palabra. Escuchar, podríamos decir que dos oídos, ¿no? La escucha de Dios y la escucha del pueblo. Y esto dedicando tiempo. Y no es 2 minutos antes de empezar la celebración. Debo preparar esta homilía, ¿verdad? Esta palabra que voy a transmitir al pueblo con un tiempo prolongado, sereno, sosegado. Como decíamos, de domingo a domingo, esa preparación. Y esto nos lleva entonces a seguir avanzando, a seguir dándonos cuenta de la importancia de este servicio de la palabra. Por eso el predicador es un servidor de la palabra. Y servidor quiere decir ser lo que es, lo que soy. Vi, porque lo he visto, y entonces lo doy. Soy dador. Me convierto en un servicio desde mi ser, desde mi realidad, desde lo que he visto, de lo que he palpado, de lo que he tocado, acerca de la palabra que es vida, como dice el apóstol Juan, para entonces poderlo transmitir a los demás. Seguimos avanzando y ahora nos vamos a la cuarta parte de la tercera parte del capítulo. Entonces, este tercer capítulo es bastante amplio, ¿verdad? Cómo el Papa nos va llevando, cómo nos va encaminando desde esa iglesia en salida cuando comenzábamos a compartir esta exhortación y ya estamos en ese anuncio del Evangelio. Que, utilizando una palabra griega, hablará del querigma. Vamos a ver qué es el querigma. Y dirá este numeral 4 como título, una evangelización, es decir, un anuncio del Evangelio para la profundización del querigma. ¿Y qué es el querigma? El anuncio de Jesucristo. Pero vamos a ver cómo lo entiende la Iglesia Católica este anuncio de Jesucristo. El numeral 160 dice: el envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica, enseñándoles a observar todo lo que les he mandado.
Así queda claro que el primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. ¿Qué es el primer anuncio? El querigma. ¿Y qué es el querigma? Anunciar que en Jesucristo, muerto y resucitado, se ofrece gratis la salvación para todo el mundo. Ese es el querigma en sí. Y hay varios textos que vemos en los Hechos de los Apóstoles, en los escritos de San Pablo, donde se anuncia: Jesucristo es el Señor porque ha vencido la muerte, el Padre lo ha levantado, lo ha constituido en Señor de la vida y de la muerte. Ese es lo central. En Cristo se ha dado un paso de la muerte a la vida. Una vez que hemos acogido esta palabra, una vez que hemos reconocido a Jesús como el Señor, entonces iniciamos un camino. Y ese camino es de formación y de maduración. No basta tener el querigma, ese es el primer anuncio, ese es el primer impacto, esa es la primera llamada, pero luego esto hay que organizarlo, madurarlo y, lo más importante, vivirlo. La evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Por lo tanto, cuando se evangeliza, ¿qué buscamos? El crecimiento de las personas. Y como implica el crecimiento de las personas, pues hay que tomarse en serio las personas. Y diré el catecismo de la Iglesia que es progresivo. Por eso no nos tiene que extrañar que hay personas que maduran más rápidamente que otros. Y uno se puede encontrar con niños muy maduros en la fe y adultos poco iniciados en la fe. Y la tarea del catequista, la tarea del diácono, la tarea del presbítero, del obispo, es acompañar en esas diversas facetas. Por eso hoy hablamos de proceso, ¿verdad? De proceso, paso a paso, poco a poco, ¿verdad? Para que puedan entonces recibir este anuncio de Jesucristo. Y sobre todo que la persona descubra cuál es el proyecto que Dios tiene sobre él o ella. Porque Dios quiere que todos los hombres y mujeres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esto lo logramos por, con y en Jesucristo. Cada ser humano necesita más y más de Cristo. Esta es una verdad importantísima, descubrirla, asumirla y sobre todo vivirla. Cada ser humano necesita más y más de Cristo. Y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente: ya no vivo yo, sino que es Cristo, que Cristo vive en mí. Muy interesante. Ayudar a que las personas consigan entender que el encuentro con Jesucristo me transforma. De tal manera que, como Pablo puede decir, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y Cristo me ha transformado de tal manera que yo pensaba de una manera y ahora pienso de otra. Que yo actuaba de una manera y ahora actúo de otra. Y esa experiencia vital es lo que se convierte en anuncio desde la vida, desde las acciones, de los hechos concretos. Por eso este primer anuncio es un camino de formación y maduración, y la evangelización busca el crecimiento de cada persona. Por eso nos dice aquí que la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, ¿verdad? Sino que siempre esté en esa continua búsqueda, en ese deseo de la formación, de seguir creciendo, ¿verdad? De tomarse muy en serio cada proceso, cada formación y la maduración, sobre todo en la fe. Formación viene de formar, dar forma. ¿Y quién da forma al cristiano? El Espíritu Santo, que como buen artesano va reproduciendo, como diría el apóstol Pablo en nosotros, la imagen de Jesucristo. Forma, pero esa forma actúa. Por lo tanto, si yo tengo un lienzo, un papel, y tuviera la habilidad, que no la tengo, de pintar, el artista que dibuja le da forma a ese papel y crea una imagen. Y esa imagen va poquito a poco, según se va moviendo el lápiz o la pintura, tomando vida, ojos, rostro, expresión. Así el Espíritu Santo va realizando esa misma acción en nosotros. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de los evangelizadores. Y esa formación
lleva a madurar. Y eso lleva su tiempo. Por eso un artista no se sienta y en un momento hace chuchuchi rápidamente. Aunque un artista te haga un dibujo rápidamente, después lo retoca, le da color. Y por eso las obras de arte tardan tanto. No es una... Y así es la vida, es un proceso. Así es la evangelización, es un proceso hasta que al final el cuadro queda perfecto y te mueres y te vas al cielo. Imagínate, si es para eso, mejor, pues entonces vamos a cogerlo más suave, vamos. No, el deseo es estar cuanto antes con el Señor. Con el Señor, ¿verdad? Aspirar a las cosas del cielo. Pero esto lo digo un poco así pícaramente, porque a veces la gente, ay, ¿por qué se murió tan bueno que era? Precisamente por eso, porque ya ha madurado. Todavía los que no hemos madurado tenemos que peregrinar un poco. Peregrinar. Unos maduran antes, otros maduran después, y otros, el Señor sabrá. Amén. Pausamos y volvemos en un momento. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Los cuatro moverán las montañas, caminan sobre agua, caminan sobre fuego. Continuamos compartiendo con ustedes el anuncio del Evangelio desde este texto, desde esta exhortación de la alegría del Evangelio del Papa Francisco, porque en Cristo nace y renace la alegría y la esa esperanza, alegría, ¿verdad? Esa esperanza que se nos debe notar en todo momento, a todo tiempo, y ciertamente pues en este caminar y en este peregrinar que nos toca en este hoy, en medio de esta pandemia, cómo anunciar el Evangelio, pues con alegría y con entusiasmo. Y nos encontramos en el capítulo 3, en la parte 4 del anuncio del Evangelio. Que tiene que ver con esa evangelización, teniendo como punto o eje de reflexión esta tarde, que para que sea buena, auténtica, real, nos debe llevar a profundizar en el querigma. Entendemos por querigma el primer anuncio de Jesucristo. Hay que entender que como nosotros vivimos en una sociedad cristiana, pues cuando hablamos en estos términos hay que volver a reeducar, porque son expresiones que no las usamos con mucha frecuencia, sino que un niño, por ejemplo, de familia cristiana católica ya está inmerso en este ambiente.
y ya damos por supuesto y ya creemos que, pero no es lo mismo una enseñanza que una vivencia. Y el catequista no es simplemente un maestro, el catequista es un testigo. Y por eso la catequesis no es tanto aprender cosas, sino motivar a la vivencia del anuncio de Jesús. Si yo digo que Jesús es mi Salvador, tengo que, según los niveles, ¿verdad? Según la experiencia de vida de cada persona, ayudarle a que entienda qué significa que Jesús es el Salvador de un niño pequeño, 7, 8, 10 años, 12, o a los 15, o a los 20, a los 30, a los 40, a la persona adulta, a los 50, a los 60. Porque mientras esto no se entienda, diremos la fórmula, pero no la viviremos. Entonces, ¿cómo entender que el pecado destruye a la persona? ¿Cómo hacer eso entender a un niño de 7 años? Por ejemplo, cuando decimos la mentira es un pecado. ¿Por qué la mentira es un pecado? Estoy convencido de que la mentira es un pecado. Porque cuando yo miento, destruyo. ¿Y qué es lo que destruyo? La confianza. ¿Qué es lo que yo destruyo? Que no asumo mi responsabilidad. ¿Qué es lo que yo destruyo y busco? Mi bien común. Lo mío, perdón, mi bien común, mi bien personal. No busco el bien común. Entonces, lo más lógico es que las personas nos equivoquemos. Por lo tanto, si se nos preguntan, ¿tú hiciste tal cosa? Una persona responsable asume y dice, pues sí, yo lo hice. Sí. Y no le echa la culpa al otro. Hasta que uno entiende eso. Y llega a esa madurez. Porque no es tan fácil. Y para colmo de males, cuando tenemos adultos que se empeñan en decir que las mentiras tienen colores. Una mentirita blanca. Que eso no existe. O rosa. O está piadosa. Una mentira piadosa. O sea, la mentira siempre es mentira. Y Jesús en esto es tajante. Y entonces dirá palabras tan fuertes como el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. Y entonces cuando uno dice esa frase, pero ¿cómo va a ser si yo lo que quería era ayudarle mintiendo? No, hay que ayudar a la gente a que viva la verdad. Y la verdad te hace libre. Entonces, no le digamos que están muriéndose en un cárcel terminal y vamos y le decimos, pero qué bien te ve. Cuando es mentira, si se le ve la muerte en el rostro. Entonces, el mejor servicio que podemos decirle a una persona con delicadeza es, tienes que prepararte porque está llegando el momento. Y acompañarlo en ese proceso. Pero no queremos y nos resistimos. Y entonces Jesucristo no se convierte en buena noticia. O damos falsas expectativas, falsas esperanzas. Cuando una persona verdaderamente es consciente de que Jesús es su Señor y que estar con Él es lo mejor, se da cuenta de que la muerte es una puerta que nos hace entrar en la eternidad. Los cristianos orientales, católicos, a diferencia de nosotros los cristianos occidentales, utilizan más que imágenes, iconos. Y por ejemplo, ahora que vamos a celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen, pues tenemos aquí un icono, y la palabra icono es ventana. Y esa ventana muestra un misterio. En este caso, hemos puesto este icono muy antiguo, que se encuentra en el monasterio de los Carmelitas, en Batueca, en España. Es Nuestra Señora de la Contemplación. Y aquí, en este hermoso icono, llamado la Virgen del Signo, se da toda una catequesis que vamos a empezar a dar algunos puntitos. Por ejemplo, mirando la imagen, lo primero que nos damos cuenta es que es una Virgen que tiene las manos extendidas hacia el cielo. Por tanto, es una Virgen que reza, que alaba a Dios. Está proporcionadamente y está con unos colores muy curiosos. En el caso de la Virgen del Carmen, ¿por qué se llama la Virgen del Carmen? La Virgen es la misma. Es lo mismo la Virgen Milagrosa que la Virgen María, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Chichinquirá, que la Virgen de Fátima. Lo que cambia es la expresión del lugar. Se le llama la Virgen del Carmen porque había unos varones que vivían en este monte que se llamaba el Monte Carmelo. ¿Quiénes eran estos varones? Eran cruzados, hombres que habían participado en la guerra, habían defendido los lugares santos, habían sido guerreros, pero eran conscientes de los pecados que habían cometido durante la guerra. Las guerras nunca son santas, aunque le llamen guerra santa. Eso no existe. La guerra es guerra y es destructiva. Y ellos conscientes, madurando en su proceso, ciertamente que defendían los lugares santos, no fue la mejor manera. No nos metemos a jugar la historia ahora, ese no es el caso. Correcto. Sino que entendieron aquellos varones que había que hacer penitencia por los pecados cometidos. Se fueron a vivir a ese monte, inspirado un poco en la vida de Elías. Y es ahí donde tienen esta experiencia de fe profunda,
bajo la advocación de la Virgen María y querían hacer lo que hacía la Virgen María. ¿Y qué hacía la Virgen María? Escuchaba la palabra de Dios. Y en esta imagen, que está inspirada en el profeta del libro del profeta Isaías, la Virgen del signo, y el Señor le dará un signo, en estos días lo estamos leyendo. Le dijo al rey, pide un signo a Dios. No, yo no voy a pedir ningún signo, no quiero tentar a Dios. Di que por humildad, por soberbia, ahora que no quería pedirle. Si el profeta le está diciendo, pídelo. Pues este icono está inspirado en otro más antiguo que se llama la Virgen del Signo. ¿Y cuál es el signo? Que si te das cuenta, y lo miramos un poquito, en el centro tiene como un medallón. Y en ese medallón está el niño Jesús. Muy curiosamente. Entonces, escucha. María recibe el querigma, escucha la palabra. Entonces, el querigma quiere decir el que se dispone a la escucha de la palabra. Por eso el que se prepara para el bautismo se llama catecúmeno. El que está escuchando, que se está preparando. Ese niño Jesús en el centro es acogido por ella. Entonces se da el misterio de la encarnación. Curiosamente, hay más detalles, pero voy a hacer lo genérico rapidito. Es un niño grande. Si tú lo miras, ¿verdad? Es un niño Jesús, pero tiene cara de adulto. Y dices, qué curioso. Además, como calvo. Es una cosa interesante que los niños Jesús en los iconos de los orientales siempre tienen una frente ancha. Y uno dice, pero ¿y por qué está calvo? No es un niñito. Porque significa la sabiduría. Él es la sabiduría. Acogido la encarnación, pero viene el misterio de la natividad. Por eso si mira bien el icono, contemplándolo, ve que el niño está como saliendo. Y dirá a los padres de la iglesia que María, antes de engendrar a Jesús en el vientre, lo engendró en el corazón. ¿Y cómo lo engendró en el corazón? A través de la escucha. Por eso en los iconos orientales, los ojos, los oídos y la lengua son muy significativos. En este caso, concretamente en este icono, uno se da cuenta que los oídos están ya como escondiditos porque escuchó. Y el que escucha, ¿qué hace? Observa. Por eso los ojos de este icono de la Virgen son grandes. Observa. Lo que escucha, lo observa, lo vive, lo acoge. Los labios pequeñitos, porque bastó una palabra, hágase. Y el niño, engendrado en el corazón, se hace presente en su vientre bendito. Y además, este niño Jesús en el vientre de la Virgen del signo, en este caso revestida con los colores del monte Carmelo. ¿Por qué los colores de la Virgen del Carmen? Que viste una túnica marrón, porque es la tierra. Y lleva una capa blanca, que es la nube, la gloria de Dios que la envuelve. Y cuando uno mira el icono y se acerca y medita con él, se da cuenta que los pliegos de la capa forman una tienda, una casita, la tienda de la reunión. María es la tienda de la nueva reunión, donde la humanidad se une a Dios, donde Dios se une con la humanidad. Es la Virgen que sale a quien a visitar, el misterio de la visitación. Y en ese misterio de la visitación hace referencia a un texto que dice que cuando María visitó a su prima Isabel, el niño en su vientre, el de Isabel, porque llegaba el Mesías, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor me venga a visitar? Entonces María es llamada arca, cofre de la nueva alianza. Cuando uno estudia los textos del Antiguo Testamento se da cuenta que el camino que hizo María desde Nazaret a Ain Karim, por la montaña de Judá, es el mismo camino que recorrió el arca de la alianza del Antiguo Testamento. María es el arca de la nueva alianza. Recorrió los caminos y esto le hace prorrumpir en un canto de alabanza. Es magnífica, por eso las manos abiertas como canto de gratitud, de alabanza a Dios. Y en sus manos, en una postura sacerdotal de manos extendidas, hay un escapulario, es como una estolita, que es ese escudo que la Virgen regala a sus devotos. El escapulario de la Virgen, escapulario que quiere decir, significa es defensa, el escudo que usa sobre el pecho y sobre las espaldas, porque la vida es un combate y la Virgen te da un escudo para que puedas combatir el buen combate de la fe. Después al lado izquierdo se ve también una cueva y ahí con un arbolito en el desierto. Entonces en medio del desierto de nuestra vida
hay que vivir un camino de purificación. ¿Purificación de qué? De los sentidos. La mirada, lo que escuchamos, el gusto, el tacto. Todo esto nos ayuda entonces a entender ese misterio de amor reflejado en aquella montaña del Carmelo. Juan de la Cruz, que perteneció a esta comunidad, inspirado, hace un camino de su vida. Y por eso al otro lado está lo que se llama el camino espiritual de San Juan de la Cruz, donde te lleva al Monte Carmelo. Y al final del monte que se encuentra la cruz gloriosa, pero hay 3 estrellas. Y es que para poder llegar de la oscuridad a la profundidad de Dios, hay que hacer un camino no solo de purificación de los sentidos, que se da por el querigma, sino también un camino de purificación espiritual. Y es el camino del Monte Carmelo, o lo que dirá Santa Teresa, las moradas, el castillo. Santa Teresa utilizará el ejemplo del castillo, Juan de la Cruz, la montaña. Y allá se ven 3 estrellas, 2 de plata y 1 de oro. Las 2 de plata recuerdan, o las 3 estrellas representan las 3 virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Las 2 de plata son la fe y la esperanza. La caridad es de oro. Y por eso si miramos en la cueva, nos vamos a dar cuenta que en la cueva oscura lo que verdaderamente transforma el corazón es la estrella de la caridad, el amor. Y el amor es encendido. Por eso el fondo del icono es dorado, porque está llena del amor de Dios. Ese amor de Dios que también en la oscuridad de nuestra vida nos llena y nos hace vivir un estilo como el de la Virgen María, de escucha, de cercanía, de acoger. Hay otras cosas, otros detalles, pero mañana hay que decir algo. Claro. Hoy estamos en las primeras vísperas. Eso para hablar un poco del carisma, ¿verdad? Ajá. Ese carisma que es apertura a un mensaje de esperanza, a un mensaje de salvación, a un mensaje de vida. Y por eso provoca un camino de formación y de maduración, ¿verdad? Y en un crecimiento también, ese anuncio. Por eso el número 161 nos dirá que el crecimiento no es solamente en la formación doctrinal de conceptos, sino que tiene que llevar a la vida. Fue lo que pasó a estos hombres, que se convierten en monjes. De una experiencia de Dios, de un encuentro duro en la historia, se transforman y se dedican a través de la oración y de la penitencia a amar y a servir a Dios. Nos dirá el Papa en el numeral 161: ¿no sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o prioritariamente como una formación doctrinal? Se trata de observar lo que el Señor nos ha indicado como respuesta a su amor, donde se destaca, junto con todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el primero, el más grande, el que mejor nos identifica como discípulos. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Fíjate lo que dice aquí, se trata de observar. Y cuando se llama de observar, no es solamente cumplimiento. Observar tiene que ver con contemplación, mirar. Por eso los ojos de la Virgen del icono son grandes. Grandes. En los iconos, los ojos de los iconos siempre son grandes. Y tú miras los iconos y parece que te están mirando. Y te mueves para allá y te miras para allá. Te mueves para otro y te miras para otro lado. Y te persiguen los ojos. Y el mirar es profundo. En este caso, de este icono de la Virgen, muy curioso, los ojos, como el pelo, son azules. Porque está indicándonos que a través de su mirada avanzamos hacia el cielo. Es el anhelo. Recordemos que esto es una ventana. Los iconos son ventanas que me revelan lo que está escondiente del icono. Es una ventana que se abre en el cielo. Por eso tiene forma de cuadro. Y cuando nosotros ponemos un cuadro en nuestras casas, lo que estamos haciendo es una ventana y ponemos un cuadro de la Virgen del Carmen, un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, un cuadro de San Antonio. ¿Por qué ponemos esos cuadros? Pues son ventanas. ¿Es como que son ventanas? Pues eso, usted mira ese cuadro y es como si usted abriera una ventanita y mirara al cielo. Y desde su hogar está mirando el cielo a través de esa ventana, de ese cuadrito. Y hay distintas representaciones, ¿verdad? Entonces nos dice, se trata de observar, es decir, contemplar lo que el Señor nos ha indicado. Hay que tener sensibilidad espiritual para saber mirar un icono.
para saber mirar una imagen de la Virgen, para saber adentrarnos en el misterio que está expresado, por ejemplo, en el crucifijo. Y, lógicamente, la respuesta que tenemos que dar al amor. No basta contemplar, no basta mirar, hay que actuar. Donde todo, o donde se destaca, junto con todas las virtudes, la estrella de oro. La caridad, el amor. Por eso en este icono también veremos que el amor envolvió a la Virgen María. Y por eso hay 3 estrellas también sobre la Virgen. Una en el hombro derecho, una en el hombro izquierdo y una en la frente. Y eso significa algo muy curioso, que quizás ustedes no se han dado cuenta, pero así es la tradición de la iglesia. Nosotros llamamos a la Virgen María reina. Y en la tradición occidental coronamos a los reyes y a las reinas con corona. Los orientales no le ponen corona. Los orientales le ponen 3 estrellas. Y esas 3 estrellas significan que María es virgen. Lado derecho, antes del parto, en la frente, en el parto, y en el lado y después del parto. Esa es la corona que los orientales ponen. Por eso ustedes cuando miren un cuadro, un icono, una imagen de la Virgen oriental, se van a dar cuenta que no tiene corona, tiene 3 estrellas. Y uno dice, ¿y esas estrellas qué significan? Que María es virgen, antes, en y después. Por eso hay que contemplarlo, hay que observarlo. Ahora que usted dice eso, padre, me surge, me parece curioso y interesante, y puedo entonces ahora entender un poquito más, porque nosotros cuando rezamos el rosario en las 3 últimas Ave María, por la fe, la esperanza y la caridad, ¿verdad? Decimos, pero también en Venezuela cuando yo trabajaba, cuando ellos rezaban el rosario y decían, Dios te salve María, antes del parto, en el parto y después del parto, y después decían, continuaban. Permítame, ya que habló del rosario. Sí. El rosario tiene su historia muy bonita. Y hay que entender que el rosario, propiamente dicho, el rosario, son las Ave María y los Padres Nuestros. Lo demás es añadidura. Entonces, el rosario se puede rezar de 1000 formas. De 1000 formas. Lo esencial del rosario es las 50, no las 50, las 150, porque el rosario nace de los monasterios, en que había personas que sabían leer y había personas que no sabían leer. Entonces los que sabían leer cantaban los salmos de la Sagrada Escritura, pero los que no sabían leer pues no podían cantarlo. Entonces se dormían en los rezos. Y los monjes pues entonces le enseñan a que mientras se estén cantando los salmos, rezaran Padre Nuestro. Entonces fíjate cómo nace el rosario. El rosario eran 150 Padre Nuestro, y donde tenemos nosotros los Padres Nuestros eran Ave María, era al revés. Era curioso, porque los monjes rezaban 150 salmos y dividían al día. Entonces, 50, 50, 50. Pues como no daba, eso fue cambiando. Después metieron los misterios para que no solamente fueran Padre Nuestro. Y después, para que no quedara la cadenita solo cerradita, le añadieron entonces esas otras cuentitas. Y por eso te das cuenta que se llaman salutaciones. Aquí en Puerto Rico hay gente que la reza al principio y hay gente que la reza al final. Sí, empiezan por la cruz. Empiezan por la cruz rezando el credo, porque entonces después añadieron el credo, que no es parte del rosario. Ajá. Entonces hay gente que empieza por la cruz, el credo. Después rezan un Padre Nuestro y las 3 Ave María. Y entonces viene Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa del Espíritu Santo, Templo y Sagrado de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre. Entonces, gloria viene por los salmos. Y entonces, al final que rezan todas las 50 o el tercio, la salve. Correcto. Pero hay otros tipos de rosarios. Por ejemplo, los franciscanos rezan la corona franciscana y le añaden otro misterio. Los camaldulenses rezan otro. Y así sucesivamente. Entonces a veces la gente, por eso nosotros decimos el rosario de la Virgen, que es el que más se populariza entre nosotros,
desde Santo Domingo de Guzmán, que lo aprovecho. Pero eso será para otra clase. Y esto viene, no se escoge, pero aquí lo metimos. Pues claro, porque estamos en ese anuncio, ¿verdad? Y en el anuncio, en los misterios, contemplamos la vida de Jesucristo. Es correcto. Por eso. El tiempo se nos acabó con el Ave rosario. María, y con esa catequesis tan hermosa de esta ventana, de este icono de Nuestra Señora del Carmen. Vamos entonces hoy a rezar en víspera de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen a la Virgen María, Flor del Carmelo. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen singular, Madre amable, mujer sin mancilla, protege siempre a los que en ti confían. Estrella del mar, dulce Virgen María, socórrenos en nuestras desdichas. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, fiesta de Nuestra Señora Del Carmen. Feliz Hasta tarde, mañana. hasta mañana. Con un vaso de fe a Cristo verás.